habló del bautismo de agua, pero también habló del bautismo del Espíritu y fuego. Él decía que él era el que iba a bautizar en agua, pero iba a venir uno más poderoso. Éramos un grupo de élite. Por ejemplo, los élites, ¿quiénes son? Bueno, los bautizados con el Espíritu. Los que no son bautizados del Espíritu, pues son los hermanos de la iglesia. Si esa gente nunca hablan lengua, nunca fueron bautizados. Y la morada, lo que está hablando es de una residencia. Ahora el Espíritu no está yéndose por ahí como si fuera a pasear y decir, llegaste al culto, ahora es que voy a entrar en ti. Te vas del culto, pues me voy a pasear de nuevo. Estamos hablando de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se bautiza en agua, pero no tuvo ningún ocurrimiento de un bautismo del Espíritu Santo. Es como tú dices, significa que esa persona, ahora el Espíritu Santo no estuvo en esa persona, siendo un verdadero cristiano, mostrando evidencias de arrepentimiento, mostrando una vida de cambio, y no tuvo al Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor, y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Jonathan Castro con su servidor Reinaldo Collazo en Radio Camino al Cumplimiento. Suscríbase, dele like, comparta el video para que todos se puedan gozar de manera especial. Hoy tenemos una conversación que nos vamos a gozar de manera especial, y yo sé que ustedes también se van a gozar de manera especial. Por aquí nuestro hermano Jonathan Castro. Jonathan Castro. Papá, Dios te bendiga. Espero que estés bien. Dios bendiga a la audiencia, a cada uno de los hermanos que nos puedan estar escuchando a través del emisor. Esperamos que Dios te haya bendecido en este hermoso momento, y esperamos que así Dios pueda seguir bendiciéndote mediante la palabra del Señor, Rey. Y hoy, ¿verdad?, queremos hablar de un tema, ya que hemos tocado, si se acuerdan, estábamos hablando una vez acerca de lo que es el abuso del don de las lenguas. Y hoy queremos hablar acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ya que es un tema bastante amplio que se ha hablado de diferentes tipos de maneras. Y hoy queremos sacar el tiempo para hablar acerca de ese tema en específico. Cuando vamos al Nuevo Testamento y observamos, Reinaldo, acerca de cómo el Espíritu Santo se movía y encajaba, por así decirlo, en el ministerio de Jesucristo, y en lo que también se llevó a cabo con la iglesia, pudimos ver que el Espíritu Santo siempre estuvo en una función muy abierta. Lo vemos con Jesús, el Espíritu Santo estaba sobre de él. Lo vemos con la iglesia cuando comenzó el desarrollo con los apóstoles. Vimos un mover del Espíritu Santo bastante, pero que de bastante abierto a administrar, a las personas. Y podemos también entender que todavía el Espíritu Santo no se ha detenido de hacer su obra por la cual él fue enviado. Lo interesante de todos estos casos, Rey, que hoy queremos darnos de cuenta de cómo este bautismo del Espíritu Santo que vamos a estar tocando hoy, dentro del siglo XX, muchos cristianos han enseñado la idea de cómo el Espíritu Santo viene siendo la segunda bendición que las personas reciben, y eso es lo que se le ha categorizado, mejor dicho, se le ha enseñado de que eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y es ahí en lo que hoy queremos tocar y queremos abundar acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo y todo lo que conlleva a través de la historia de la iglesia y de la vida cristiana, así como el Señor nos enseña. Pues vamos a darle desarrollo y vamos a leer las Escrituras, porque así es que le vamos a probar esta discusión que estamos hablando. Y todo el que tenga una Biblia se puede buscar en Juan 7 del 38 al 39. Cuando lo tengan, pues nos siguen. Y mira cómo dice aquí. La palabra se lee en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice el 38, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir, que creyesen en él, puesto aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Ves? Jesús se refería, ¿ves? Aquí en donde dice que el que cree en mí, como lo dice las Escrituras, Jesús se refería a las Escrituras porque era la palabra misma, hermano, de su Padre, y por tanto la autoridad suprema de su vida y enseñanza. Las Escrituras es también la autoridad suprema para que los creyentes puedan entender, porque solo Dios tiene el derecho de determinar sus creencias y normas
de conducta. Él ha optado por ejercer esa autoridad al hacer que se conozca su verdad en las Escrituras. Por eso es que entendemos que Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne, es Jesucristo. Cristo es la misma palabra traída por su Padre. Ahora, los ríos de agua viva, dice que Jesús usó la expresión de agua viva para referirse a la vida eterna. Aquí utiliza la expresión para referirse al Espíritu Santo y cómo van juntos. ¿Ves? Una vez que los creyentes reciban el don del Espíritu y experimentarán una vida desbordante, y entonces esos ríos de agua viva correrán hacia otros con el mensaje sanador de Cristo. Jonathan. Es interesante, Rey, que cuando uno observa, uno se da de cuenta que ya Juan 7, 38 al 39, el mismo Jesús le está aclarando a los discípulos de cómo el Espíritu Santo iba a estar en ellos desde el momento que ellos iban a creer. Vemos que ya hay una conexión mutua entre el Espíritu Santo y el creer en el Señor, y el mismo Jesús hace la misma referencia diciéndole, ellos todavía no podían tenerlo porque todavía no había sucedido esa claridad, o en este caso el Jesús mismo venir, morir, resucitar y ascender al cielo para que viniese el Consolador. Significa que el mismo Dios le está aclarando a ellos desde una, de que la razón principal viene siendo de que la persona tiene que creer en el Señor Jesucristo, y ahí desde ese momento, desde su interior, por eso es que dice, los que creyeren en las Escrituras, correrán desde su interior los ríos de agua viva, pero dice, haciendo referencia al Espíritu Santo. Significa que cuando hablamos de esto del bautismo del Espíritu Santo, que vamos a indagar más adelante, estamos hablando de algo que es exactamente lo que ocurre cuando la persona se convierte al Señor, y recibe al Señor dentro de su corazón. El bautismo del Espíritu Santo entra en esa persona, porque ahí es donde el Espíritu Santo viene a esa persona, y ahora esa persona viene a disfrutar de lo que viene siendo los beneficios de tener al Espíritu Santo, y es donde viene esa demanda del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo y todo lo que puede conllevar lo que tenga el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué razón podemos ver que hay personas que cuando miran el bautismo del Espíritu Santo lo ven acorde? Como por ejemplo, Reinaldo, digamos, me convertí en tal fecha, pero el bautismo del Espíritu Santo yo lo recibí en otra fecha. Hay personas que dicen, mira, tú recibiste el Espíritu Santo, y como hablábamos en la conversación pasada, hay personas que asocian el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lengua. Por eso es que a veces le preguntan a la gente para saber si ellos en sí hablaron en lengua, experimentaron una cuestión secundaria de lo que recibieron cuando se convirtieron. Y hay que entender que principalmente cuando entendemos de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, hay que tener en claro que el bautismo del Espíritu Santo ocurre exactamente cuando la persona se convierte. No hay una segunda bendición. La cuestión de esto y por qué razón esto se está enseñando, tenemos que remontarnos un poquito a la historia, tenemos que remontarnos a las raíces del movimiento carismático. Dentro de su tiempo podemos hablar acerca de la teología de Juan Wesley o John Wesley. Todos sabemos que de una u otra manera la teología wesleyana tenía esta misma idea de que alguien se convertía, cuando se convertía entraba en un proceso de una segunda bendición, o como ellos le decían, una segunda obra de gracia, donde esa persona tenía que ser en el fin totalmente santificada. Ellos le tenían un nombre, Rey, ellos le decían la perfección del cristiano, o la santificación total, en pocas palabras. Y esa idea siempre estuvo en el corazón de lo que John Wesley predicaba, enseñaba, y también muchos de los que lo acompañaban. Ahora, había algo que sí era interesante, era que hubo un colega que John Wesley tenía que se llamaba Juan William o John William, y este hombre específicamente fue el primero en darle la segunda obra de gracia, la comenzó a llamar como el bautismo del Espíritu Santo. Él fue el que le dio comienzo a llamar la segunda bendición o la segunda obra de gracia como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver todo esto
disculpe, con el bautismo del Espíritu Santo, es porque en ese tiempo en adelante podemos ver que los movimientos carismáticos toman la misma idea y la hacen de ellos. Por eso es que dentro de la historia pudimos darnos de cuenta que hay algo que se le llama la doctrina de la subsecuencia o la doctrina de la segunda bendición que viene ocurriendo y la vienen asociando de la misma manera de cómo John Wesley la tenía, o mejor dicho, aquellas personas, sus seguidores, habían creado su teología, pero también vemos cómo la mayoría de los movimientos pentecostales de aquella época asociaron la idea diciendo cuando tú te conviertes es una parte, pero el bautismo del Espíritu Santo viene siendo algo secundario, asociándolo con lo que hoy conocemos como las lenguas, de que las personas para ser bautizadas por el Espíritu Santo necesitan hablar en lengua, y muchas de estas ideas salieron, hay que entender por qué, era porque en el tiempo donde se estaba desarrollando el movimiento carismático y pentecostal estaban aconteciendo bastantes experiencias emocionales de lengua que estaban sucediendo dentro de esa época, donde ellos tomaron ese mismo ideal y lo confundieron. ¿Por qué razón? Porque John Wesley dentro de su época lo estaba viendo como una santificación, pero los movimientos carismáticos lo tomaron como una operación divina de poder. Es ahí donde todo comienza a tomar un curso totalmente diferente a lo que se está viendo como el bautismo del Espíritu Santo. De ahí es donde surge lo que conocemos hoy como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para los movimientos carismáticos y para muchas personas era una segunda bendición, que viene el Espíritu Santo. En pocas palabras, estás convertido, eres creyente, pero tiene que venir una fase del Espíritu Santo donde tiene que venir donde ti y tiene que empoderarte de cierta magnitud, y la evidencia tenían que ser las lenguas. Ahí era donde tenía esa cierta conexión o esa cierta coinonía de cómo las personas pensaban y, en este caso, identificaban el Espíritu Santo en la persona. Hablaste en lengua, tienes el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la forma en cómo ellos hacían ver el bautismo del Espíritu Santo era mediante esa segunda bendición que pasaba en el creyente. Vuelvo y repito, John Wesley lo veía de cierta manera que venían con los fines de santificar al creyente. Cuando el movimiento pentecostal toma esta misma idea y la utiliza con el propósito de querer ver una operación divina en la persona, donde algo sobrenatural tenía que pasar de tal magnitud que recibiese poder. Ahora, ¿por qué esta razón? Y también vamos a aclarar dentro de lo que también es las asambleas de Dios, y usted puede entrar a las páginas de asambleas de Dios e investigar acerca de qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y nuevamente ellos lo hacen ver, Reinaldo, como una segunda experiencia. Y aquí comenzamos. Mira lo que ellos dicen. Esto lo dice en la misma página de las asambleas de Dios acerca del bautismo del Espíritu Santo, y siendo una de las doctrinas fundamentales de las 16 que ellos tienen. Dice: los rasgos más característicos del bautismo del Espíritu Santo son los siguientes. Uno, teológicamente y como experiencia es distinguida del nuevo nacimiento y los sucesos. En pocas palabras, de que cuando la persona se convierte, esa persona no tiene nada del Espíritu Santo. Solamente es un nuevo nacido, se convirtió, aceptó al Señor, pero no hay nada del Espíritu Santo en ellos. Ellos están viendo de que no está sucediendo nada. Después que la persona se convierte, esto es lo que dice. Segundo punto, dice: está acompañado por las lenguas que habla quien las recibe. Ya rápidamente ellos te están dejando saber que el bautismo del Espíritu Santo es algo secundario de cuando tú te conviertes, como una otra experiencia más que usted tiene que recibir para tener al Espíritu Santo, y tiene que necesariamente hablar en lengua. Esto se encuentra en las asambleas de Dios. Usted puede buscar las páginas, y las asambleas de Dios venían siendo una de las mayores iglesias más grandes de los movimientos carismáticos, y ustedes pueden observar. Dice el tercer punto: y tiene un propósito que lo distingue de la obra del Espíritu en la regeneración del corazón, la regeneración del corazón y la vida de un pecador arrepentido. Ellos la separaron. Ellos hicieron ver el bautismo del Espíritu Santo separado de lo que ocurre cuando la persona se convierte. Desde ese momento ya podemos darnos de cuenta que esto sucedió dentro del desarrollo de las raíces de los movimientos carismáticos. Reinaldo, la pregunta sería: ¿qué la Biblia nos dice? Cuando miramos lo que la Biblia nos dice, hay problemas que hay que resolver. Primero, si decimos que el Espíritu Santo
Si decimos que el Espíritu Santo es una segunda bendición de lo que usted recibió cuando se convirtió, vamos a tener que resolver el caso cuando la Biblia nos dice que el Espíritu no se da con medidas. Vamos a tratar de resolver el caso de cómo, específicamente cuando habíamos hablado de la conversación de la lengua, si todos tienen que hablar en lengua, ¿por qué no todos están hablando en lengua si ese es el bautismo del Espíritu Santo? Estamos diciendo que gran parte, oiga bien, también de los movimientos carismáticos, hay gente que no habla en lengua. En su iglesia, yo estoy 100% seguro que hay un gran porcentaje de gente que no le habla lengua. ¿Qué usted va a hacer con esos creyentes? No tienen el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que hay personas que nos van a decir, no, no necesariamente tiene que ser el bautismo del Espíritu Santo, pero con todo y eso estás asociando el Espíritu Santo y limitando su obra por una experiencia de lo que muchas veces se utilizan, y vamos a tocar los versículos que toda persona viene y se basa para tratar de identificar los bautismos, o en este caso el bautismo del Espíritu Santo. Wow, pues entonces, si nos vamos a la escritura, cuando las escrituras nos habla, Jonathan, que dice que cuando tú eres bautizado, eres renacido de nuevo y el Espíritu te sella. Entonces, ¿cómo es esa separación si en ese momento el Espíritu te sella y cuando tú te conviertes y eres renacido de nuevo, tu Espíritu vuelve a revivir? Y entonces lo están haciendo como una cosa secundaria, así como tú nos estás explicando. Entonces, cuando tú te bautizas en las aguas, vuelves a nacer de nuevo, pero ahí no recibiste nada. Exacto. ¿Y para qué entonces explicamos? ¿Cómo nos puedes explicar cómo es ese nuevo entonces nacimiento? Como dicen uno, estás naciendo de nuevo, el Espíritu entra dentro de ti y te sella, él no se queda afuera. Es como, vamos a decir, si seguimos la idea de una segunda bendición, ellos lo hacen ver, y respetando la opinión diferente, siéntase en libertad que es bueno uno compartir ideas y poder saber el otro punto de vista, que no es nada malo. Lo único que hay que comprender de que bíblicamente hay cuestiones que hay que resolver, que la Biblia presenta. Digamos el caso, Reinaldo, digamos el caso que cuando hablamos, como estás diciendo, una persona nace de nuevo. No, estamos hablando de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se bautiza en agua, pero no tuvo ningún ocurrimiento de un bautismo del Espíritu Santo. Es como tú dices, significa que esa persona, ahora el Espíritu Santo no estuvo en esa persona, siendo un verdadero cristiano, mostrando evidencias de arrepentimiento, mostrando una vida de cambio, y no tuvo al Espíritu Santo. Cuando sabemos claramente que el que nos ayuda a ser convencido de pecado, a tener una vida grata delante de Dios, al que de una u otra forma nos mantiene para que podamos vivir agradando al Señor, es el Espíritu Santo, vamos a tener que lidiar con ciertos casos y ciertos asuntos que no estamos tomando en cuenta, pero yo creo que acorde a lo que hemos podido ver y observar de lo poquito que podemos mirar acerca de los movimientos que se han desarrollado y la teología wesleyana y también el movimiento carismático, Rey, es que posiblemente ellos confundieron lo que tenía que ser esos eventos. El mismo John Wesley no estaba claro si era algo que tenía que pasar gradualmente, como algo que usted hace como proceso de vida, o algo instantáneamente. Ellos mismos no estaban claros, pero esa idea de, vamos a decir, Rey, de yo aludirla al Espíritu Santo, nos va a llevar a tener que lidiar ciertos asuntos bíblicos. Y yo sé que hay personas que van a decir, pero hay evidencias bíblicas. ¿Qué vamos a hacer cuando la Biblia nos dice que hay un bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer con lo que dice Mateo 3, 11, que dice que él nos bautizará en Espíritu Santo? Y vamos a explicarlo con calma, pero hay que entender que primero vamos a tener que resolver de dónde surge. Surge de una idea donde teológicamente nace para tratar de resolver un asunto de santificación, y los asuntos de santificación no se resuelven con un momento instantáneo o una segunda experiencia, sino que se resuelven con un proceso de vida diariamente. Esa era la idea de la segunda bendición, pero la que estamos viendo hoy en día la hemos asociado como una cuestión de operación de poder del Espíritu Santo en el cristiano. Y tenemos que entender, como tú nos dijiste, si el Espíritu Santo viene donde ti, Él te sella desde ese momento, ese sello
es lo que le va a dar garantía de que tú eres propiedad del Espíritu Santo. Ya tú no eres propiedad de nadie, ya tú eres propiedad de Él, porque así como dice Efesios, dice que cuando creímos, y vuelve el mismo término de creer, esa conexión de creer nos va a llevar a poder tener el sello del Espíritu Santo, que es para nuestra redención. Rey, y esa palabra sello tiene que ver con propiedad. Es cuando tú sellas algo, tú me estás diciendo que eso que está ahí es tuyo. Una marca que usted ve, marca de entretenimiento, deportiva, eso le está dejando saber que esa marca, ese sello, es que hay alguien que es propietario de eso. Es propietario de eso, y cada persona que tiene y cree en el Señor y se arrepiente dentro de su corazón, recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo, y Él está ahí con usted dentro del momento. Ya usted es sellado por Él y Él está ahí en total, plena acción dentro de su vida. Wow, poderoso. Mira la explicación poderosa que tú nos diste, y nos explica que solamente hay un bautismo, no hay dos, Jonathan, un bautismo por un solo espíritu. Entonces, si te bautizas en las aguas y te sellas, fuiste bautizado ahí, pero después si no hablas las lenguas, 5 meses después vienes a hablar lengua, eres volvido a ser bautizado. Entonces, ¿eres bautizado cuántas veces? 2 veces. Y se supone que la palabra dice que solamente somos bautizados una vez. Pues mira, vámonos a 1 Corintios 12:13. Y mira lo que nos dice. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No dice que son 2 espíritus, solamente dice uno. En un cuerpo, sea judío, sea griego, sean esclavos o libres, y ya todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Se nos dio a beber de un espíritu, no de 2. ¿Ves? Y entendemos, mira, el bautismo por un solo espíritu no se refiere ni al bautismo en las aguas, sino es el bautismo de Cristo del creyente en el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos entender. Por eso es que todo creyente tiene en común la fe en Cristo. Todos tenemos en común eso. ¿Qué? La fe en Cristo. Esta verdad esencial, la iglesia halla la unidad. Todos los creyentes son bautizados por un Espíritu Santo y forman parte de un cuerpo de creyentes a la iglesia, no de 2 diferentes. Entonces, como el hermano Jonathan nos estaba explicando, si yo me bautizo en las aguas y en ese momento no salgo hablando lengua, y cuando estoy en la iglesia, entonces no soy parte del cuerpo porque no he hablado lenguas. ¿Me entiendes? Entonces, si pasan 4 años en la cual yo estoy en ese cuerpo de la iglesia y entonces hablo lengua, y es que entonces después de 4 años es que me hago parte entonces de la iglesia. Seguro, digamos, no tan solamente con eso, digamos que en pocas palabras estás diciendo que el Espíritu Santo no está trabajando en ti. No está por todo ese tiempo. Todo ese tiempo, 4 años haciendo que en la iglesia. Si esa es la idea, ¿verdad? Y respetamos con las personas que tengan esa idea. Si esa es la idea de que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser una experiencia secundaria, tiene que ser una experiencia que usted va a recibir después que usted se convierte. Hermano, ¿qué vamos a hacer con aquellos que no han experimentado? El Rey nos está diciendo, yo he oído de personas que han dicho, no, yo todavía no he sido bautizado. ¿Cuántos años tiene? No, bastantes años en la iglesia. Usted sabe lo que es tratar de llevar a la mente a una persona de que lleva años en la iglesia, supuestamente o aparentemente no teniendo el bautismo del Espíritu Santo porque posiblemente no habló en lengua o no tuvo una experiencia espiritual que usted pudo identificar y decir, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es alarmante. ¿Por qué? Porque dentro de la Biblia nos damos de cuenta que hay ciertos puntos que de una u otra forma confrontan estos ideales. El primero es el que tú nos leíste. Corintio está diciendo exactamente, hablándole a los corintios que hablaban en lengua, diciéndole, mi gente, todos son bautizados en el mismo Espíritu. Diciendo, todos están bautizados en el mismo espíritu y todos están bebiendo del mismo espíritu. Le está diciendo, aquí no hay mejores, y eso es lo que va a pasar. Cuando estamos hablando de gente bautizada con el Espíritu, Rey, es como si tuviéramos un grupo de élite. Por ejemplo, los élites, ¿quiénes son? Bueno, los bautizados con el Espíritu. Los que no son bautizados del Espíritu, pues son los hermanos de la iglesia. Esos son asuntos que uno va a tener que investigar, porque de una u otra manera estamos separando al cuerpo, diciéndole, estos están bautizados, estos no. Y eso
es algo que vamos a tener que resolver. Pablo aquí le está diciendo a los corintios, todos están bautizados con el mismo espíritu. Aquel que creyó en el Señor Jesucristo y es iglesia, es bautizado con el mismo espíritu. No hay algo diferente. Usted tiene el mismo espíritu que cada creyente tiene. Hay algo que vamos a tratar de explicar más adelante y es lo que se llama la llenura del Espíritu Santo, que es diferente. La llenura es otra cuestión distinta. Pero cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de un evento que sucede una sola vez, pero tiene que suceder, en este caso, en la vida de la persona que genuinamente se convirtió. Hay que entender que no todo el mundo está realmente convertido en la iglesia. Y no necesariamente eso le quiere decir que los que vengan y pasen al altar y le digan, mira, yo quiero oración, me quiero convertir, son gente que realmente se van a convertir. No es así. Sabemos que hay pruebas de evidencia de arrepentimiento que se tienen que mostrar para ver el fruto de ese bautismo. Pero ese bautismo no se da por una experiencia personal o una experiencia instantánea, disculpe, de lengua que se puedan mostrar donde las personas digan, ve, ese es el Espíritu Santo obrando en la persona, o un bautismo espiritual. Y esos casos son los que día tras día tenemos que darnos de cuenta. Es algo bien importante, Jonathan, y en estos días cuando yo leía sobre eso también, ¿verdad? Porque Cristo se bautizó, ¿verdad que sí? Y entendemos que en el bautismo de él, en las aguas, cuando Juan lo bautizó, vemos que descendió la paloma, el mismo Dios personalmente habló y dijo que este es mi hijo en cual tengo complacencia, ¿verdad? Pero cuando él salió hablando lenguas, Jonathan. Cristo salió hablando lenguas. No. Y no estoy diciendo que el Espíritu no se vaya a manifestar en los dones con él, pero desde que Cristo se bautizó y salió para empezar a emprender su ministerio, yo he practicado, he tratado de leer y buscar en donde en la Biblia me dice que él habló lengua a las personas. No digo, a lo mejor lo hizo, quién sabe, cosas que no estén escritas, pero lo que tenemos escrito en estos momentos, se bautizó. Simbólicamente, la paloma, que es símbolo del Espíritu Santo, descendió en él. En ese momento descendió. No descendió después de los tres años del ministerio. Descendió en ese momento. Quiere decir que cuando nosotros nos convertimos genuinamente, verdaderamente, tiene que haber como explica la palabra, desciende el Espíritu, renueva nuestra alma y nos sella. Ve, en Marcos 1:8, Juan el Bautista fue el primero que predicó las buenas nuevas acerca de Jesús. Él fue el que predicó, él habló en el desierto, habló del bautismo de agua, pero también habló del bautismo del Espíritu y fuego. Él decía que él era el que iba a bautizar en agua, pero iba a venir uno más poderoso. Entonces, como hablamos, Jesucristo bautizó, enseñó a los discípulos a bautizar y bautizaban a las personas, pero entonces cuando bautizaban a esas personas en ese momento en las aguas, si no salían con el don del Espíritu manifestado, vamos a poner que son las lenguas, porque son las que identifican para que la gente digan que supuestamente hubo un bautismo. ¿Qué pasa entonces si esa gente nunca habla lengua? Nunca fueron bautizados. Y ese es el caso, ¿sabes? ¿Ves? Nunca han sido bautizados. En la conversión, ¿cómo? Perdón, la palabra. Convención. Convención, cuando una persona verdaderamente se convierte, bautizado en las aguas, es sellado, el cambio se le tiene que notar, hermano, porque hay personas, como siempre dicen por ahí, Jonathan, que hay personas que se convierten pero no se arrepienten, o al revés, no se arrepienten pero no se convierten. Pero una persona que verdaderamente deja que Cristo entre en su corazón, el Espíritu que lo sella. No, y ahí es donde está la conexión mutua de lo que uno puede comprender. Y en el caso, y hay que ser justos también, no todo el mundo cree en esta misma, vamos a decir, en esta misma idea, de cómo hay personas que todo el tiempo tiene que ser con una cuestión de lengua, una cuestión espiritual. Y sabemos que el caso de Jesús era un caso totalmente específico. Por eso es que cuando él le explica a Juan, él le dice, para que se cumplan las escrituras. Y es bien necesario tener en cuenta cada una de estas cosas, porque cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, acorde a lo que la Biblia nos puede enseñar, podemos darnos de cuenta que hay ciertos asuntos que podemos resolver junto aquí entre nosotros, y usted puede observar y buscar su Biblia. Rey, yo te quería pedir que tú me ayudaras rapidito a buscar un versículo
que es el de los Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Y antes de entrar allí, yo quiero rapidito leer un versículo que nos va a explicar primeramente lo principalmente que todos conocemos cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Rápidamente, tú sabes que cuando la gente quiere hablar del bautismo del Espíritu Santo, ¿por dónde va? Hechos 2. ¿Sabes? Eso es sin parpadear, van para Hechos 2. Pero primero hay que entender un poquito acerca del contexto de Hechos 2 y por qué razón está sucediendo lo que Jesús explica en Hechos 1:5, diciéndole que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Hay que entender por qué. Primero, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7, dice esto. Juan 16, 7 dice, pero digo la verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Primero, el mismo Jesús le está explicando la razón principal y necesaria que desde el momento que Jesús se vaya, el Espíritu Santo iba a venir sobre de ellos, iba a ser morada, iba de una u otra forma a bautizarlos a ellos correctamente, ya que de una u otra forma ellos no tenían al Espíritu Santo. Por eso es que vamos a darnos de cuenta con la primera evidencia que todo el mundo utiliza acerca de Hechos 2, 1 al 4. Cuando usted lo lee, usted se da de cuenta que dice que el Espíritu Santo lo llenó en el aposento alto, pero hay que entender que la razón por qué eso está pasando era porque el Espíritu no estaba presente en ese momento y viene siendo, por así decirlo, la inauguración del Espíritu Santo haciendo morada en el creyente, sellando al creyente y en este caso impartiéndole poder al creyente. Eso tenía que pasar específicamente con los apóstoles, tenía que pasar específicamente con ellos, por cuanto ellos en este caso no tenían al Espíritu Santo. Por esa razón estamos viendo lo que es aparentemente un cierto bautismo del Espíritu Santo con un tiempo establecido, porque vemos que ellos sí creyeron en el Señor, creyeron en Jesucristo, pero no tenían al Espíritu Santo. En el caso de ellos es diferente, porque el Espíritu Santo no podía llegar, acorde a como Juan nos lo está explicando, porque todavía Jesús no se había ido. Y al Jesús no irse, no podía llegar ningún Espíritu Santo. Por eso es que los Hechos, en el capítulo 1, versículo 5, nos habla de un bautismo del Espíritu Santo, donde tiene que venir sobre de ellos y derramarse. Por eso es que hoy en día, en nuestros tiempos, el Espíritu Santo no se tiene que derramar. Él tiene que llegar al creyente. Oye bien, al creyente, ya él está en el creyente. Donde él se tiene que derramar es en aquel que no lo tiene. En aquel que no lo tiene es donde él se derrama. Pero el que tiene el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo de una u otra forma se activa. Por eso es que Pedro, mejor dicho, uno de los apóstoles nos explicó, nos dice, no apaguéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti como creyente. Él no tiene que derramarse como si fuera el Antiguo Testamento y se esté yendo de nuevo. Por eso es que hay términos que hay que conocer del Espíritu Santo cuando se habla en la Biblia. El primero era, como Rey decía, el sello. Segundo es la morada. Y la morada lo que está hablando es de una residencia. Ahora el Espíritu no está yéndose por ahí como si fuera a pasear y decir, llegaste al culto, ahora es que voy a entrar en ti. Te vas del culto, pues me voy a pasear de nuevo. O esperar Sí, que llegue el culto de nuevo. No, para darte las lenguas, déjame esperar, no te lo mereces, todavía te falta 3 años, 4 años. Todavía yo no puedo estar ahí, pues, si no tienes el código de lengua no nos vamos a entender. Y es triste porque a veces que hay personas que no entienden que el Espíritu Santo está en el creyente, aclaramos, en el que cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en él. Pero primero, para entender el caso del bautismo, Reinaldo, tenemos que tener en cuenta específicamente cómo se dio, por qué razón se está dando de la forma en cómo se está dando en el libro de los Hechos. Primero, el Espíritu Santo no estaba. Por eso él tuvo que llegar. Él no estaba, él tenía que llegar y por eso es que ellos reciben ese bautismo. Y aclaro, no podemos utilizar un evento histórico para hacer una idea teológica. Y eso es que Pablo nos explica en Corintios, como Rey nos leyó, donde dice específicamente que todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. Por esa razón que el caso de los Hechos es totalmente diferente a lo que teológicamente Pablo, como dice Rey, Pablo es de las pistolas, nos enseña, y es bien interesante tomar eso en cuenta. Segundo, vamos al evento que le expliqué del versículo 8, 14 al 17. Primero, antes de que lo vayas a leer, estamos hablando de los samaritanos. Los samaritanos vienen siendo parte del plan de Dios. Yo creo que usted entienda esto y usted lo entienda de acuerdo a la secuencia bíblica. Usted se acuerda de lo que Jesús le dice en Hechos 1:8,
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Ya vemos un plan de Dios específico con los samaritanos, porque ahora tenemos que comprender que como es un evento totalmente Dios trabajando con el pueblo, vamos a ver otra forma del Espíritu Santo trabajar con este pueblo. Léelo, Rey. Jesucristo mismo explica Ujú. antes de que él partiera. Por eso era que Jesucristo decía que él les iba a dejar un consolador, que ese era el Espíritu Santo. Pero mientras Jesucristo estaba obrando aquí en la tierra, si en el Viejo Testamento se explica que el Espíritu nunca moraba en una persona, sino que venía y descendía, hasta en los mismos profetas, nunca se quedaba. Por eso es que Jesucristo explicó que no se manifestaba el Espíritu en el bautismo completamente porque él estaba aquí, él no había muerto todavía, pero una vez él murió y resucitó, todavía no había dicho, él tuvo que ascender primero. Y en la ascensión, cuando él ascendió, entonces es que el Espíritu Santo empezó a manifestarse y a hacer morada, Jonathan, en los creyentes. Entonces vamos a leer Hechos 8:14. Hechos 8, 14 al 17. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Ya estamos viendo de cómo los Hechos 8, 14 al 17, te explica el motivo, por qué razón. Ellos oyendo la palabra, por eso es que está explicando en el primer versículo 14, te explica la palabra en el versículo 14, diciéndole, estas personas reciben la palabra y los apóstoles ahora tienen que orar sobre de ellos para que el Espíritu Santo de ellos venga, en este caso, y se manifieste en ellos. Y yo sé que cualquier persona va a decir, ve, ahí es donde está, se supone que alguien tiene que venir donde ti para que tú recibas al Espíritu Santo. Hermano, no era así, porque después de esto, eso no vuelve a acontecer más nada. Por esa razón es que decimos que no podemos asociar una experiencia histórica con un evento teológico. No podemos tomar eventos descriptivos y hacerlos prescriptivos. En pocas palabras, cuando una persona trata de tomar algo que se está describiendo en la Biblia como algo que se está demandando en la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Y el evento de los hechos es exactamente lo mismo. El de los Hechos capítulo 8 es donde los apóstoles tienen que venir. ¿Por qué tienen que venir? Bueno, porque ellos tienen que ver cumplida la palabra que Jesús les dijo. Los samaritanos van a escuchar de ese poder. Primero vemos que se están allegando de ellos. Segundo, también las razas tenían que comprender que Dios estaba trabajando también con ellos, específicamente para que los judíos lo comprendieran. Los judíos no se llevaban con los samaritanos y ver el poder de Dios manifestándose allí, había un gran motivo por qué estaba pasando. Y por último, los apóstoles tenían que poner sus manos y administrarle. Yo sé que personas dirían, pero ¿qué es posible? Felipe estaba allí predicando, ¿por qué Felipe no le puso la mano para que la administrara? Es porque Dios estaba dejando claro que los apóstoles venían siendo los escogidos de Dios en ese momento para esparcir la verdad y mostrarle el poder de Dios de acuerdo a como la única evidencia de que Dios mismo estaba bregando con ellos. Pero Rey, era un solo caso que se ve nada más, específicamente con un propósito peculiar. Y el propósito peculiar está ahí mismo. Dios tenía que predicar a los samaritanos, Dios la ministró a los samaritanos. Dios tenía que mostrársela al pueblo como que Dios también quería ministrarle a ellos, también Dios se les mostró al pueblo, utilizando específicamente a los apóstoles. Por eso es que decía que nada más los únicos que podían ir a ponerle las manos eran Pedro y Juan. No era más nadie. Significa que, y Felipe era de Dios, ¿sabes? Felipe estaba encendido en Dios. El espíritu, el ángel lo llevó a lugares diferentes. El espíritu estaba con Felipe y con todo y eso no podía hacerse así. Eso quiere decir que Dios estaba limitado. No, era una mostración de poder específicamente con los apóstoles para ese momento. El siguiente versículo es Hechos capítulo 10, versículo 43 al 45, Reinaldo. Ok, dice el 43, dice... De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún habla Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Rey, mira cómo está empezando el versículo. Dice, mientras Pedro estaba predicando, ellos creyeron en la palabra que Pedro estaba diciendo. Y dice que mientras él hablaba, el Espíritu descendía, caía sobre ellos. ¿Ves cómo la palabra creer no está alejada de la cuestión del Espíritu Santo obrar en las personas? Eso no pasaba, los eventos diferentes, y aún estamos viendo que lo de Cornelio es un evento específico, como está pasando. Pedro está hablando, Pedro está explicando, y de repente el Espíritu Santo cae de ellos porque creyeron en la palabra, creyeron en la palabra, y eso está en el texto. Ellos creyeron, al ellos creer, ya vemos que el Espíritu Santo viene sobre ellos, pero hay un propósito. Por eso es que ellos salen hablando en lengua, y los judíos dicen, wow, ¿cómo es que a los gentiles también el poder de Dios se le está llegando? Ve cómo dentro del mismo contexto podemos comprender que el bautismo del Espíritu Santo, cuando lo queremos asociar con eventos de los hechos, no tiene que ver con la forma en cómo suelen ver muchas personas. No se está viendo como una segunda bendición secundaria que usted recibe después que usted se convierte. Recuérdese que los eventos de los hechos, habían eventos específicos como el del aposento alto y como los samaritanos y aún con el de Cornelio, y con todo y eso vemos que siempre había una conexión con el creer y el ser y el Espíritu Santo venir sobre de ellos. Esa conexión siempre estaba. Y por último, el de los hechos, capítulo 19, versículo 4 al 6, es cuando Pablo viene y se acerca a los discípulos y Pablo viene y le dice, recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. Mira, el mismo Pablo no está diciendo, recibiste al Espíritu Santo cuando te convertiste, ¿sabes? El mismo Pablo está diciendo, recibiste al Espíritu Santo cuando creíste en él. Él diciéndole, se supone que cuando tú creas, tú recibas al Espíritu Santo. Él no le está diciendo, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. No, sino que le está mostrando de que ya cuando tú crees, ya tú tienes que estar recibiendo el Espíritu Santo. Y aclaremos que el mismo Pablo en el mismo contexto viene y les toca y les dice, aquellos que creyesen en las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo, vendría. Y desde ese momento, en el versículo, en el último versículo, en el versículo 6, dice que todos comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Juan que no conocían nada acerca del bautismo, nada acerca del Espíritu Santo. Por eso es que le dice, ¿saben del Espíritu Santo? Y ellos le dicen, no, nosotros no sabemos ni quién es el Espíritu Santo aquí, mostrando de que ellos no sabían acerca ni de en la enseñanza de Jesús. Por eso es que Pablo viene y les dice, viene y les aclara, si creyesen en todas estas cosas, les va a acontecer lo que es recibir al Espíritu Santo, mostrando de que siempre está ligado al creer y el Espíritu Santo. Lo que sí tenemos siempre que tener en cuenta es el cuidado de no tomar eventos históricos ignorando los eventos teológicos, en este caso las enseñanzas teológicas. Las cartas paulinas, las cartas de Pablo fueron enseñanzas para que nosotros las sigamos. Los hechos son eventos históricos y obviamente hay eventos históricos que suceden que no necesariamente se tienen que tomar como enseñanza. No podemos tomar eventos aislados y tratarlos de asociarlos como una enseñanza teológica. Uno siempre tiene que tener eso en cuenta y como Reinaldo nos explicaba, el mismo Pablo fue el que nos enseñó que todos somos bautizados con un mismo espíritu. Hay otros versículos, el de Romanos, cuando él le dice, aquellos que viven en el espíritu tienen a Cristo y el que no tenga el espíritu no es de él. Él le está diciendo, ustedes se supone que cuando tengan el Espíritu Santo tienen que creer en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y yo sé que puede ser polémico y complicado, pero de esa es la tarea. Aquí no estamos tratando de convencerlo a usted, sino que usted pueda mirar de que hay un punto bíblico que la Biblia nos enseña. Sí, es bien importante también que entendamos que el Espíritu tomó de lo de Cristo para enseñándonos a nosotros. Por eso es que cuando la persona realmente se convierte y el Espíritu empieza a morar, entiende el trabajo que hizo Cristo. Lo entiende. Y pues también hay algunas polémicas, hay algunas cosas en las cuales hay personas, ves, que
puede que quieran, pueden que entiendan, puedan que no entiendan, puedan que digan, no, eso no es así, pueden que sí, no. La prueba está en la Biblia. Todo es bíblico y si usted se va a la Biblia, quiere probar su punto, lo puede hacer porque esto no es para pelear ni discutir, sino para llevar el evangelio bíblicamente y para gozarnos de manera especial. Ahora, estas polémicas, el primer punto, ¿es para algún cristiano, es para algunos cristianos el bautismo del Espíritu Santo? Rey, Solo para algunos. tú sabes que no, ya que Primera de Corintios 12 y 13 nos los explicó, dice que todos somos bautizados con el Espíritu Santo. Si decimos que es para algunos, que esa es la idea de una segunda bendición, porque como decimos, hay personas que no han sido bautizadas, aparentemente para muchos, hay personas que no han sido bautizadas con el Espíritu Santo. Estamos diciendo que el Espíritu Santo está limitado a esas personas porque no están operando acorde a la idea que estamos viendo al bautismo del Espíritu Santo. Ese caso tiene que resolverlo aquel que está de acuerdo con ese punto. Pero todos sabemos que Primera de Corintios nos confirma eso, diciéndonos, todos somos bautizados en el mismo espíritu y todos nos dieron de beber el mismo espíritu. Por eso es que no hay ni judío, no hay griego, no hay nada, sino que todos somos uno en Cristo, mostrando de que el bautismo del Espíritu Santo, Rey, es para todo el mundo. Es para todo el mundo, específicamente de los creyentes. Todo creyente que le sirva al Señor, usted tiene al Espíritu Santo. Ese es su bautismo del Espíritu Santo, por cuanto usted creyó. Ahora usted uno con Cristo y uno con el cuerpo del Señor. Este próximo punto, y que nos hacemos uno, Jonathan, y así cuando nos hacemos uno, acuérdense en que son tres, pero tres en uno. Habita el Espíritu Santo en nosotros. Es que es maravilloso. Dice en este otro punto, ¿qué pasa después que nos convertimos, Jonathan? ¿Qué es lo que sucede? Ahora, la razón de eso es porque es que hay personas que creen que cuando el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser algo que pasa después que usted se convierte. Y hay que entender que no es así, porque Gálatas 3:2 nos los enseña y nos lo dice de la siguiente manera. Gálatas 3:2 dice así. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Este es Pablo preguntándole a los de Gálatas. Dice, ¿recibiste al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con la fe? Pablo mismo está diciendo, se supone que el Espíritu Santo se reciba desde el momento que tú oigas con la fe. Diciendo que yo no recibo al Espíritu, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo después que me convierto. Como pasó con el evento de los hechos, como explicamos, que es un evento aislado donde el Espíritu Santo no estaba. El Espíritu Santo no estaba, no podemos tomar ese ejemplo, tratarlo de aplicarlo en nuestros días porque ya el Espíritu Santo está activo sobre la vida de cada cristiano. El evento de los hechos es un suceso específico porque ellos eran los primeros cristianos en recibir al Espíritu Santo y por eso es que la forma de cómo se contribuye el Espíritu Santo en los convertidos totalmente cambia. ¿Por qué razón? Porque todo comenzó con ellos. Al comenzar con ellos, la forma de cómo el Espíritu Santo se manifiesta al trabajar a ese bautismo, lo podemos ver como lo explica Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 13. Todos fuimos bautizados en ese mismo Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, Jonathan, ¿el bautismo del Espíritu Santo es realizado por alguien hacia una persona? Y yo sé que eso es un poquito, vamos a decir, polémico, porque lo hemos visto, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Y hay que entender que el bautismo no acontece así. Si usted cree que el bautismo acontece así, usted sabe muy bien que hay personas que no han recibido el Espíritu Santo de esa manera. Hay que ser sincero. Hay gente que usted esperado que lo reciban, no lo recibe. Eso quiere decir que, no, que ellos están apagados y usted que está encendido y la gente no lo está recibiendo. No. Hay que entender primero lo que dice Mateo. Vamos a Mateo rapidito, para que entendamos que esto no son inventos de nosotros, esto no son cartas que nos sacamos del bolsillo, para que la gente sepa, esto es bíblico. ¿Sabes? La Biblia viene y trata de presentar la idea de cómo a veces se lleva y se contribuye a este punto. Primero, mira lo que dice Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua, esto es Juan hablando para arrepentimiento, Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. ¿Quién es el que nos bautiza? El Señor. ¿Cuándo es que yo recibo del Señor? En su palabra. ¿Cómo es que yo oigo de Él? En su palabra. Si a mí me están hablando del Señor, ya yo estoy recibiendo. Y si, como pasa, si yo genuinamente me convierto al Señor, ahí es donde entonces viene ese bautismo que solamente lo puede dar Él. No lo dan las manos de alguien. No lo da las manos del predicador, del pastor o del líder. Yo entiendo, hermano, hay que ser bautizado, hay que volver al bautismo. Vaya a su historia y observe de dónde surge. Haga su diligencia, busque para que usted se dé cuenta de dónde está haciendo el desarrollo y cómo se ha desarrollado ese punto que a veces, tristemente, no tiene que ver con nada, no tiene que ver con una base bíblica de acuerdo a su propio contexto de lo que la Biblia conlleva. Por eso es que debemos de comprender de que nosotros no recibimos el Espíritu Santo de alguien, sino que lo recibimos del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno. Jonathan, ¿y el bautismo del Espíritu Santo es el mismo que el bautismo de fuego? Y es interesante, Rey, porque cuando hablamos de esto, este siempre ha sido uno de los casos, porque dentro de esa misma historia habían personas que tenían tres fases. Era el convertirse. Segundo era el bautismo del Espíritu Santo y tercero era el bautismo del fuego. Y hay personas que leen Mateo 3:11 y ellos te van a decir, hermano, ves como la Biblia lo está diciendo, hay que ser bautizados porque Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego, hermano, es lo que debemos de tener y hay que entender que el contexto explica el fuego totalmente diferente. El bautismo del Espíritu Santo es algo totalmente diferente al bautismo del fuego. Y aclaro, el bautismo del fuego no es lo que usted está pensando. El bautismo del fuego no es lengua, ni chamalaya, ni Itaí, ni Rambo saca la bazuca. Eso no es el bautismo del fuego. Y para personas que vayan a tomar el libro de los Hechos, por favor, a su diligencia. El libro de los Hechos, cuando habla de que recibieron lengua como de fuego, es una similitud que se le está dando y no es una afirmación de algo que literalmente la lengua no estaba en fuego, la lengua no estaba sacando fuego, era una similitud de algo. Cuando el versículo nos enseña, y vamos a leer el contexto rapidito, el versículo 10 como el versículo 11 nos confirma por qué hay un bautismo de fuego. Sencillo, todos sabemos que los que no creen serán condenados. El mismo Juan el Bautista viene y nos confirma y nos dice, su aventador está en su mano, limpiará la era. Y este es el contexto, exactamente el contexto de lo que está hablando del Espíritu Santo y fuego. Limpiará la era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Significa que cuando hablamos del bautismo del fuego, estamos hablando del castigo eterno. Y el bautismo del Espíritu Santo es cuando recibimos a Cristo mediante su palabra y nos convertimos en una mente a ser uno con Él y uno con el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, Jonathan, ¿cómo tú me puedes decir? ¿Y todos los bautizados se supone que hablan lengua? Sabemos que no, porque Corinto nos explicó que lo hemos hablado en la conversación pasada que decimos que el mismo Pablo le dijo a los corintios, todos hablarán en lengua. Y yo sé que eso es un caso que siempre se ha expuesto en la iglesia y se le ha demandado a la gente, tienes que hablar en lengua, tienes que hablar en lengua, habla las lenguas, lenguas de guerra, lenguas de unción, lenguas violentas. Hermano, ¿sabe? Usted tiene que comprobar eso bíblicamente. Usted puede decir todo lo que usted sienta de Dios. Usted tiene que comprobarlo bíblicamente porque usted le está diciendo a alguien que es el Espíritu Santo. Y yo entiendo, usted puede decir, no, es que hermano, es que usted no ha experimentado, usted no lo ha sentido. Hermano, el caso no es sentirlo. El caso es que todo lo que uno experimenta de la fe cristiana, necesitamos evidencia bíblica. Así como usted le dice a su feligresa, hermano, compruebe todo con la Biblia, es necesario de llamar a cuenta a aquellas personas que utilizan ciertos eventos o ciertas circunstancias a su forma o a su forma de interpretarlo donde no es bíblicamente correcto. Y es necesario de entender de que no todos van a hablar en lengua. No todos van a hablar en lengua, por más que la gente le siga diciendo, hermano, lea su Biblia. Primera de Corintios nos enseña, capítulo 12, no todos pueden hablar en lengua. Tristemente, esa es la realidad, no podemos quitarlo por más tradición, por más que nos enseñaron, no, porque mi pastor me enseñó. Busque su Biblia, abra su Biblia y siga lo que la palabra del Señor nos enseña y que tratamos de llevar día tras día. Y entonces, Jonathan, ¿ya el bautismo del Espíritu Santo no existe?
No, el bautismo, y ahí con ese caso, el bautismo del Espíritu Santo existe, Rey, porque lo que hemos hecho ver, que hemos pensado que como es una segunda bendición, tiene que haber gente hablando en lengua, y si no hay gente hablando en lengua, pues el Espíritu Santo ya no está en la gente ya no quiere el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, el bautismo es cuando la persona se convierte y vive de una manera grata. No hay algo más bonito en la iglesia de un cristiano que quiera servir al Señor de todo corazón. Esa es la mejor evidencia que uno puede encontrar de un cristiano que quiere servir a Dios de corazón, que no quiere fallarle a Dios, que quiere de una u otra manera vivir una vida grata ante Dios de la mejor forma posible y la mejor manera bíblica posible. Esa es la mejor evidencia, no hay otra. Y si miramos que si fuera la segunda bendición o la segunda obra de gracia, siempre vamos a tener conflictos porque no todo el mundo la experimenta. Vamos a tener grandes conflictos. Por eso es que personas que creen que hay una segunda bendición y es cuando la gente va a los cultos y siente fuego y siente gloria y siente unción, hermano, vamos a tener que resolver ciertos asuntos porque mucha de esa gente no está siguiendo las conductas bíblicas que muestran evidencia de una persona convertida genuinamente en el Señor. Vamos a tener que resolver muchos asuntos. Y por último punto, Jonathan, mira que este es bien importante que lo entendamos también. Dice que el bautismo es lo mismo que el sello, morada o llenura. No, mire, y es rapidito, yo sé que vamos a tomar el tiempo de explicar acerca de la llenura, la morada y el sello, pero cuando entendemos de una manera simple, primero, el bautismo no es lo mismo que el sello. ¿Por qué? Porque el sello es cuando el Espíritu Santo te hace propiedad a ti. El Espíritu Santo se hace propiedad de tu vida. Por eso es que Él te sella. Segundo, la morada es cuando Él hace residencia. Eso fue lo que pasó exactamente en el aposento alto. El Espíritu Santo comenzó a hacer morada, específicamente dando inauguración a lo que hoy conocemos nosotros como la iglesia. Por eso es que comprendemos que todo creyente que le sirve al Señor, el Espíritu hace morada, y así como en múltiples de versículos, el Espíritu Santo está viviendo en ti. Tercero, la llenura del Espíritu Santo. Efesios nos explica literalmente: no os embriaguéis, sino que seáis llenos del Espíritu Santo. Cuando uno está hablando de la llenura del Espíritu Santo, nosotros lo que estamos hablando es de una vida continua acorde a la obediencia del Señor. Esa llenura es todo el tiempo. Usted tiene que buscar esa llenura todo el tiempo. Eso no es de un momento, eso es todo el tiempo, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Esa llenura tiene que estar constante. ¿Por qué razón? Somos humanos, somos hombres, vamos a fallar, somos seres humanos, vamos a cometer errores. Pero la llenura lo que nos va a hacer es día tras día acercarnos al Señor, agradar más al Señor, de acuerdo a su palabra. Aclaro, la llenura no es un momento de culto. La llenura no es un culto pentecostal, con todo el respeto. La llenura no son dos danzas en el culto y me llené. Reinaldo, salí lleno del Espíritu Santo. Hermano, la llenura es una vida grata conforme a la conducta que la palabra demanda. No podemos seguir vendiendo un cuento a la gente que la llenura es un momento que usted pasa en su culto, está todo sudado, todo babiado, y usted fue lleno del Espíritu Santo. Hermano, la llenura es mucho más que eso. La llenura es cuando tu vida se somete a la palabra de Dios. Así es como usted se llena del Espíritu Santo. No podemos seguir, y yo no dudo, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos da fuerza, muy diferente a decir que yo me estoy llenando del Espíritu Santo porque llegué al culto. Es mucho más que eso, la llenura. No podemos seguir vendiéndole el cuento a la gente de que la llenura es solamente 2 o 3 días de culto, o que la llenura son salir al monte, métete al monte, ve, busca 3 días, 4 días. Tú te llenas con Dios de la manera en cómo tú vives para Dios. Y eso es mucho más. Y obviamente no sacamos un lado lo que es orar y lo que es ayunar, porque nos ayuda, nos fortalece, pero eso no me llena. Lo que me llena es mi vida con Dios, cómo yo le agrado a Dios con lo que yo hago, con lo que yo actúo, la forma en cómo yo me someto a Dios. Y eso va mucho más que un culto pentecostal, un culto, 7 días de culto o 8 horas en la iglesia. Eso va mucho más que eso. Y es triste que día tras día nosotros como cristianos no comprendamos eso. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. La razón de estos puntos no es para tratar de confundir a nadie, sino es con el propósito de que comprendamos que la Biblia tiene que ser la guía del cristiano. La palabra de Dios
tiene que ser la que tome rienda de tus decisiones, y no tan solo de tus decisiones, sino de la forma en cómo interpretamos las cosas y respetamos. Si usted lleva tiempo y esa es su forma y usted nos está escuchando, herejes, malvados, perversos, lo están haciendo mal, está bien, hermano, siga con su lengua, siga con su siguiente bendición. Lo que usted debe de comprender es que la Biblia enseña algo que no podemos ignorar. No lo podemos ignorar. Si usted lo quiere ignorar, está bien, ignórelo. Y usted use su misma interpretación, pero comprenda por qué razón estamos creyendo en lo que estamos creyendo. Y así como la Biblia nos enseña de que un hombre aprobado es una persona que puede presentar defensa de lo que cree. Si eso es lo que creemos, tenemos que presentar. Y ahí están. Los puntos bíblicos están ahí. Es necesario que cada persona lo comprenda. Usted, y yo sé que hay mucha gente que nos puede estar escuchando, que puede estar y se puede conseguir, se puede encontrar en esta misma situación donde dentro de su iglesia usted no es, usted no cabe en el grupo, usted no es dentro de ese mismo sistema. Y cuando hablo de este mismo sistema, es como que usted es raro en ese sistema. Usted es como si fuera, no es parte. ¿Por qué? Porque tú dices, pero yo no danzo, yo no hablo en lengua, yo no corro, ¿sabes? Yo no estoy así sacudiéndome todo el tiempo, yo no siento luz ramanza y nada de eso. Pero los hermanos son así y no hay nada malo de estar en esos lugares. Y es bueno, pero también al mismo tiempo las personas tienen que comprender que dentro de nuestra iglesia el Espíritu Santo trabaja como Él quiera con la gente. Van a haber gente pasiva, van a haber gente tranquila, van a haber gente de diferentes maneras y no podemos todas asociarla a nuestras interpretaciones. No podemos manejarla a nuestros gustos. Tenemos que aprender, si hay algo que ha dañado el corazón de la iglesia, es la manipulación dentro del sistema eclesiástico y no podemos seguir permitiendo eso. Hay que leer la Biblia y hay que seguir lo que la palabra del Señor nos enseña y hacer nuestra diligencia. Yo te invito de que tú puedas sacar tiempo, investigar que el bautismo, esa gente tan loca, está mal de la cabeza. Reinaldo está loco, no tanto Jonathan, pero Reinaldo sí. Está bien, están locos, investigue, haga su diligencia. ¿De dónde ellos están sacando esos puntos? ¿De qué ellos están haciendo? Y es necesario, hermano, de que usted se deje guiar por lo que dice la Biblia y por lo que el Espíritu Santo le ilumine de lo que está escrito. No lo que usted quiera, de lo que está escrito. Y es muy necesario entenderlo. Si estás escuchando esto, suscríbete, dale like, comenta, di tu opinión. Si usted tiene una opinión diferente, siéntase en libertad. Esto es un lugar de libertad, siéntase en libertad, que es bueno compartir idea, pero esto es Radio Camino al Cumplimiento, extendiéndome hacia lo que está adelante. Dios te bendiga. Dios les bendiga.